Hola a todos, soy Ismael García Villarejo. Bienvenidos a La Plaza. Hoy también saludamos a los seguidores de los podcasts de finanzas.com porque dado el contenido más económico y financiero del que es habitual en este espacio, vamos también a compartir este episodio de La Plaza excepcionalmente por los canales de finanzas.com, así que bienvenidos todos. Me acompañan Alejandro Ramírez y Marta Espartero. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Entre los tres vamos a ver si somos capaces de sustituir a Juan García, que espero que la semana que viene vuelva a tomar los micrófonos de este espacio. Cada vez que digo esto, luego me deja plantado. Pero vamos a confiar en que vuelve la semana que viene, que estoy convencido de ello, que su agenda se lo va a permitir. Decíamos que teníamos una semana eminentemente económica y también empresarial, Alejandro. Hemos visto potentes IBEX 35 entre las que están en cabeza del IBEX 35 presentando resultados, sector bancario, sector energético, esencialmente los dos que además al gobierno les gusta atizar, ¿verdad, Marta? Aunque parece que los tiene un poquito, han pasado de moda, no sé si... Estábamos esta semana en otra película, sí, pero no sé. Siempre es una baza recurrente. Sí, pero bueno, como está la ley de la vivienda, pues parece que se han olvidado de los bancos y de las energéticas, ¿no? Pero queremos hablar de los datos que ha salido hoy. Nuestra audiencia sabe que grabamos los episodios de La Plaza los viernes. Esta mañana nos hemos encontrado con los datos de IPC y PIB, a los que se acumulan a la EPA, que salió creo que el miércoles o el jueves, no me falla la memoria. El miércoles jueves, a mediados de semana. Por resumir, podríamos decir que el IPC mal, el PIB mejor de lo esperado, y la EPA con claroscuros. Es decir, sí que hay lecturas positivas, pero también hay, evidentes y notorias sombras que habría que abordar más pronto que tarde, básicamente. Al final la EPA nos gusta leerla porque cuenta 1, 2, 3, 4, 5 sin estadísticas de por medio, ¿no? Entonces al final es lo que te permite captar correctamente en qué situación está el mercado laboral. Y bien, sí, puede ser que la cosa no se esté deteriorando tanto, pero es que a mí siempre me gusta decir que me cuesta hablar de que el empleo va bien en España mientras estemos en los niveles de empleo o de desempleo que estamos sistemáticamente. Entre los 2,8 y los 3,1 millones de parados. En tanto en cuanto no seamos capaces de acercarnos a los ritmos de creación de empleo de nuestro contexto, no soy capaz jamás de decir o de analizar que el mercado laboral vaya bien. O sea, no. Si en España, cuando consideramos pleno empleo el 8%, decimos que vamos bien, oiga, pero el pleno empleo en Europa, en el resto de Europa, está en el 4% aproximadamente. Es decir, que cuando a nosotros las cosas nos van muy bien, nos va el doble de mal que a los demás cuando las cosas les va muy bien. O sea que me cuesta hablar, eso ya de entrada, y por ser honestamente sincero, como saben los oyentes de La Plaza, por decir que las cosas, o para analizar que las cosas van bien, sí evolucionan, pero nos queda muchísimo camino. Ese sería mi diagnóstico. El PIB mejor de lo esperado, como en todas partes, o sea, eso tampoco tiene que ser elemento diferenciador. Es verdad que está habiendo un comportamiento económico mejor del que se preveía en prácticamente todas las zonas del mundo. Y el IPC mal, porque ha roto la tendencia que llevaba hacia abajo y se nos remonta hasta el 4,1%. Es verdad que la subyacente nos da un poquito de respiro al 6,6%. Pero ahí tenemos la racha de precios descendentes en rota, que apenas nos ha durado, si no me descuento, Alejandro, 4 meses, o puede ser menos, yo creo que 3 meses. Sí. O sea, no hemos sido capaces de mantener los precios a la baja. Además, lo peor para mí, no sé si coincidís conmigo, es que estamos en un momento en el que hay elementos deflacionistas sobre la mesa, esencialmente, por ejemplo, la energía. Sí. Entonces, si con este contexto se nos van los precios otra vez para arriba, ahí sí que deberíamos hacer una reflexión profunda. Y luego tenemos la ley de la vivienda. Marta, estuviste en los debates ayer en el Congreso. Además de lo técnico y cómo afecta al sector inmobiliario, nos gustará saber el rum político, cómo fue ayer, que hay muchísimo, ¿no? Me llama la atención, te advierto ya, el PNV. Hombre, el ambiente que se vivía ayer un poco era de fin de curso de agenda legislativa. El presidente del gobierno, que no había ido a otras votaciones relativamente importantes de las últimas semanas, como la reforma del solo sí es sí, ayer hubo
abrazo, hubo foto, hubo declaración incluso ante la prensa al salir de la Cámara, que no es una cosa tan habitual, solo son con las leyes estrella, cuando aprobamos presupuestos, cuando aprobamos leyes clave que van a utilizar. Pero es que claro, el gobierno ha convertido la campaña en un escenario solo para hablar de vivienda. Aquí tenemos, lo hemos comentado, el frenesí de anuncios de vivienda pública, de actuaciones en este ámbito. Y ayer se notaba un poco pues que ya tenemos el check en todo lo que queríamos hacer técnicamente antes de que llegara este año, porque la idea era llegar a 2023 con todo hecho. Pero bueno, el ambiente que se vivía era pues... Había burbujeo. Lo que pasa es que fuerzas tradicionalmente que entran dentro de la geometría variable en la que se apoya el gobierno, como el PNV u otros partidos como el PDeCAT o Junts, ayer quisieron dar un portazo, quisieron poner su propia agenda encima de la mesa de cara a las elecciones forales que suceden en el País Vasco y las municipales que tenemos en todo el país. Y competir y lanzar su mensaje, porque ambas dos querían competir mirando de tú a Esquerra y a Bildu, que sí que son los grandes ponentes, digamos, de esta legislación, son quienes han negociado directamente con el gobierno, incluso con un paso atrás de Unidas Podemos, todo el contenido, y son dos fuerzas que en cuyos territorios ya hay legislación propia. Entonces necesitaban marcar y necesitaban diferenciarse, y ayer el PNV se descolgó del grupo de apoyos a Pedro Sánchez. Pues muy bien, con estos elementos, si os parece, vamos a desarrollar la Plaza de Economía Digital, este episodio. Hay un debate intensísimo, si tiene que durar media hora o 60 minutos. Yo, como sabéis, soy súper disciplinado, pero solo cuando estoy en una emisión en directo. Entonces, vamos a ver lo que nos sale. Así que, si os parece, empezamos. Muy bien. Alejandro, Marta, me gustaría, por lo inmediato es la mañana de datos macro que hemos tenido, de indicadores. No me gustaría abundar en el análisis que he hecho, Alejandro. Te paso ya la palabra para ver qué lectura haces de los números que hemos conocido hoy. Bueno, inicialmente eran unos datos muy importantes ya de por sí, por la trascendencia que tiene económicamente para un país la EPA, juntarse inflación y PIB, sino también a un mes vista de las elecciones municipales y autonómicas, pues eran prácticamente las cifras con las que se iba a presentar el gobierno. Eran las que quería lucir, y por eso existía un poco de preocupación, porque si la foto salía mal, pues esto en la campaña electoral pues podía servir de arma arrojadiza contra Sánchez y su socio. Y la verdad es que yo creo que ha quedado como en empate, ¿no? Porque han salido unos bien, otros mal, hay claroscuro en todos los datos, pero creo que no tendrá más trascendencia porque una cosa tapa la otra. Pero sí quiero apuntar, empezando por el tema de la EPA, que es verdad, ¿no? Que al final, por mucho que digan que están mejorando los datos de paro, viene esta cifra, es que ha subido la tasa por encima del 13% otra vez, que nos bajamos de los 3 millones, es que la proyección que hacen todos los organismos internacionales de cara a dentro de 2 años, están hablando de unas tasas de paro similares en España. Tenemos un problema estructural que no somos capaces de resolver, mientras que en la zona euro, en la mayoría de los países, esa tasa va a estar casi a la mitad o prácticamente a la mitad de España. Entonces aquí tenemos un problema grave que no podemos estar tapando continuamente, hablando de cifras a corto plazo, porque es que a largo plazo el problema de paro vemos que sigue ahí enquistado y que no hay manera de solucionarlo. En cuanto a la inflación, es verdad que nos ha dado un respiro la subyacente, que es importante porque también es la que marca las decisiones del Banco Central Europeo, pero estamos viendo que en tasa mensual los precios siguen subiendo, menos, pero entonces, claro, si a la gente le hablamos, ha caído un poco la subyacente, pero después va a comprar los alimentos y se encuentra con que todo sigue igual y dice, bueno, ¿qué me están contando a mí? ¿No? Y claro, es que los precios... Es que a veces ya, en episodios tan largos de inflación, parece que incurrimos ya en debates técnicos. Al final es lo que dices tú. Cuando te vas al supermercado, ¿qué más te da si la subyacente ha sido de un 6,6 o de un 7%, cuando en el fondo el grueso de los productos están creciendo al 17% cuando pasas por caja, ¿no? Entonces, sí que es cierto que muchas veces estos debates quedan artificiales cuando los llevas al bolsillo. No se pongan ustedes estupendos con sus cosas técnicas de si es subyacente o no subyacente, o si el índice general, o lo que va a hacer Lagarde o lo que no va a hacer Lagarde,
porque es que yo sigo teniendo problemas, no me viene de 2 décimas arriba o abajo. Y esa realidad técnica también nos está empezando a contagiar a los medios, lo digo como ejercicio de autocrítica. No, absolutamente, porque al final cuando llegas a la cesta de la compra, cuando llegas al súper y ves que el aceite de oliva no baja de los 5 euros, cuando ves que los huevos, la docena ya casi llega a los 2 euros, dices, a mí me da igual el mercado, a mí lo que me importa es cómo llegamos a esta situación casi un año. Perdona, Alejandro, que te he interrumpido. No, sí, eso que es que al final o vas a llenar el coche, vas a echar gasolina en el coche y te encuentras con los precios disparados y al final no sé si estos datos se pueden vender muy bien políticamente porque la realidad a que los ciudadanos digan, no, es que el PIB ha subido un 0,5, es que estamos creciendo más que la zona euro, sí. Pero yo tengo muchísimos problemas para llegar a final de mes, los precios están disparados, etcétera. Entonces no sé eso cómo puede conjugar. Y finalmente sí, el tema del PIB también, que hemos crecido un 0,5%, ha estado por encima de las expectativas, ¿verdad? Después de un último trimestre del pasado año que se ralentizó el crecimiento económico y la base ha estado en las exportaciones, que están creciendo mucho, lo que también prueba que el resto de la zona euro donde se dirigen nuestras exportaciones, pues tiene está pujanza, en un momento. Claro. Y sí se está apreciando también pues la caída del consumo en España, la demanda interna está cayendo, que es algo que ya se vio y que bueno, vamos a ver también cómo evoluciona en los próximos meses, porque hay dudas, ¿no? Sobre todo después de lo que estamos viendo en Estados Unidos. El dato de PIB allí en Estados Unidos fue malo también, se frenó en el primer trimestre y vamos a ver la evolución. Pero de momento, como digo, es una foto que te deja ahí ni frío ni calor y bueno, por lo menos el gobierno en esta ocasión ha salvado los muebles y le hace afrontar la campaña con algo más de tranquilidad. Yo te admito que ya vamos al vicio. ¿Qué nos dice? ¿Con qué nos atosiga hoy Moncloa, Marta? Uy, que se me cae el micro y todo de la emoción. A ver, no podemos obviar el hecho de que nos faltan menos de 30 días para tener una cita con las urnas. No me había dado ni cuenta. No llevamos hablando ni justificando cualquier decisión ni cualquier ¿De dato. verdad? ¿30 días? Nada más. Pero sí que es cierto que dentro de todo de toda esta agenda por cumplir y de todos estos checks que quería apuntarse el gobierno para enfrentarse primero a esto y después a las de diciembre, digamos, con todos los deberes hechos, hay un dato que todavía se resiste y que era el que esperaban alcanzar, que era recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia. Otros, pues, lo pueden defender como los datos de empleo, a pesar de lo que hemos comentado antes, de que depende con quién nos comparemos. Hay otros pequeños indicadores que sí que se pueden justificar de otra manera, pero el poder decir hemos recuperado el nivel de PIB previo a la pandemia, como ha sucedido con otros países de nuestro entorno, como otros territorios, como por ejemplo la Comunidad de Madrid sí que lo ha hecho, es una espinita que todavía no se ha conseguido. Bueno, pero ¿lo van a decir o no lo van a decir? Porque aquí sí, lo factual es lo de menos. Lo que nos tienes que decir es si van a... O sea, lo van cuéntanos. Lo van a decir, pero ¿sabes cómo lo están diciendo? Con la siguiente coletilla. A ver, cuéntanos. Prácticamente. Prácticamente. Vamos a estar escuchando todo el rato el prácticamente. Pero el prácticamente, pues lo decía Alemania hace 2 años. Por ejemplo, bueno, pero es que... Evidentemente, un mes después de los 2 años, porque no, ni 2 años, yo creo que Alemania, por poner la locomotora, ahora cito de memoria y perdonadme todos, pero me parece que tardó 1 año, hizo una recuperación en V muy fuerte, ¿verdad, Alejandro? En el 2021 ya estaba en niveles prepandemia. Él prácticamente lo decía Francia, pues en el verano de 2021. No sé, Italia. Y han salido todos, menos España. Es que salieron, es que todos han salido hace un año o más, menos España, que todavía estamos con el prácticamente. No, pero todavía no estamos, o sea, es que vamos a continuar. Vamos a continuar en el prácticamente. El mensaje que quiere lanzar la Moncloa, según las fuentes que hemos podido consultar esta misma mañana, es el prácticamente. Bueno, no salimos feos en esta foto. No es nuestra mejor foto, que sí que ha habido últimamente como una tendencia más positiva sobre los resultados de estos pequeños exámenes, pero que la espinita continúa, lo que pasa es que no lo van a admitir a las claras. Sencillamente nos vamos a aferrar y vamos a volver a utilizar la cartera de excusas y
y de fotografías en las que sí salimos guapos, como por ejemplo la presencia internacional del presidente del gobierno, la agenda legislativa. Las cosas como son. Pedro Sánchez es un hombre atractivo, o sea, queda bien. En las fotos siempre va a salir bien. Claro, queda bien en cualquier ¿Le favorezca foto. O sea, políticamente o no tanto? Y es más, debemos decir que sale bien en todas las fotos sin los aros estos de luz que se han puesto de moda. O sea, él va bien con aro y sin aro de luz. Entonces, es un talento que hay que reconocer. Eso hay que reconocérselo, ¿no? De todas maneras, es cierto, porque fíjate que a mí que me gusta mucho el interlineado, no sé si es porque de seguir tantos años a los bancos, que al final, para que saber lo que te están diciendo, tienes que ir a desbrozar. Exacto, a pasar la lupa, incluso los rayos X, en plan Marvel. Pero a mí, de estos argumentarios, me gusta lo que no dicen. Y lo que vienen a reconocer es que efectivamente que la Comunidad de Madrid esté en la zona o en el área de economía, si quieres, si la consideráramos como un país independiente, cosa que a mí me gusta poco hacer, pero si la consideráramos una economía aislada, comparable a otras economías aisladas de la zona del euro, pues habría salido con el pelotón de que estábamos comentando antes. Entonces, que lo reconozcan, aunque sea camuflado con el prácticamente y estas cosas, pues bueno, pues ya te deja que es debajo un poco de todo también los fuegos artificiales a la que es muy dada Isabel Díaz Ayuso, pues hay una base numérica real, ¿no? Tangible, sí. De todas maneras, Marta, a mí me parecían mucho más creativos los del Procés, cuando se ponían a inventar cosas. Pero bueno. Es que los creativos se van por épocas y efectivamente en Moncloa ahora mismo con el micro hoy. Deben estar centrados en otra cosa y no en los claims. Pero no, están en otros lados, sí. No, digo, fíjate la habilidad que tiene Sánchez para vender todo absolutamente, ¿no? Como ha pasado ahora con la ley de vivienda. Bueno, anteriormente acordaron, ¿no? Con el cambio climático, cuando se quitó la corbata y llevó al Congreso fuera corbata y ya otra vez está con la corbata pero figúrate, puesta. Alejandro, a los 2 días, ¿no? Y parecía que era la reforma de una ley que ellos mismos han promulgado, que es el solo sí es sí. Ya, que has vendido la subsanación de unos mismos errores que tú has cometido. Pero es que ahora también con la ley de vivienda, que también ya la califica de histórica, que será no sé qué, le ha tenido guardada en un cajón durante 3 años. Si tan urgente era, si tan necesario era, si era prioridad, ¿por qué no le has hecho caso durante todo este tiempo? Y ahora un mes de la elección, claro. Bueno, pues lo vende como si fuera algo histórico, ¿no? Y la verdad que digo que es que tiene una habilidad para vender y para poner y quitarse eso, pues yo digo, bueno, ya todos los días lo veo en el Congreso con corbata, ya no le importa la temperatura, ni el cambio climático, ni ahorrar, ni nada de esto. No nos ha dicho. Nadie ha vuelto a medir los 27 Claro, es lo que te iba a decir. Claro. Todavía no nos han dicho cómo tenemos que poner el aire acondicionado este año, porque en verano lo tenemos ya. ¿no? O sea, los 27 grados no se han vuelto a medir, los 19 máximos de calefacción tampoco. Sí. Aquí todos hemos vuelto a la normalidad, excepto en este episodio que estamos teniendo estos días de ola de calor, pero... Es que tiene una facilidad para pasar de pantalla tremendo. Y luego tiene eso, los temas recurrentes que los tiene ahí guardados, pues como el caso, la exhumación de los restos de Primo de Rivera, de la guerra, que solo va sacando también, son comodines que va utilizando la energética, los impuestos, cuando se acuerda, cuando es necesario. Dejadme una nota al pie de página. Me da vergüenza ajena de la profesión periodística ver cómo muchísimos medios de comunicación masivos confundían al padre con el hijo. Bueno. Punto final, sigamos. Sí. Es verdad. Y no, y digo eso, que es que tiene una habilidad y tiene esos temas, decimos, guardados ahí en la nevera, que ahora lo necesito, me ha salido mal lo de Ferrovial, pues tiro aquí de fondo de armario y venga, pero eléctrica, banco, ahí tiene ahí sus temas para ir la verdadera pena de todo esto es que, en mi opinión, la oposición y el liderazgo de la oposición sufrió un proceso muy traumático de cambio de cara en el que se ilusionó y parecía que sí que se iba a ver una confrontación o por lo menos una fiscalización más exhaustiva, menos también dada, digamos, a la algarabía, menos dada a lo que no es tan tangible. Y ahora nos hemos encontrado que el Partido Popular, incluso salvándole los muebles, como repito, con la reforma del solo sí es sí, que es que me parece súper paradigmática, por el hecho de conseguir apuntarte un tanto con una vez sobre tu propio error, nos hemos encontrado una oposición del Partido Popular, pues vamos a decir un poco diluida, por no ser un cara a cara que también tuvo lugar esta semana en el Senado, en el que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pues no digamos que no tuvo su mejor día, pero es que los cara a cara se cuentan con los dedos de una mano y lleva acumulando un par de ellos que siguen sin ser su mejor día. Y frente tenemos pues a Pedro Sánchez, que tiene toda la cintura política del mundo, todo el arrojo político del mundo, que ya no vamos a ahondar en lo que ya todos conocemos, y una oposición que, bueno, que todavía no ha terminado de encontrar su lugar en un año clave y justo cuando creo que tiene el partido más propicio
tiene la coyuntura económica, que es el área de expertise propia del Partido Popular, una nueva gestión, un modelo que se está aplicando en determinadas comunidades autónomas y aquí, por lo que sea en el modelo nacional, no termina de tener tirón. Y es verdad también que en todo este proceso la figura de Núñez Feijóo está empezando a crear dudas dentro del partido. ¿Por qué? Porque él tiene una reconocida fama como buen gestor a lo largo de sus años como presidente de la Xunta de Galicia, pero ¿qué ocurre? No están convencidos, no ven claro si el camino que está llevando hasta desbancar a Sánchez sea el más correcto o no. Y les preocupa, pues eso, las meteduras de patas que tiene, las ideas que suelta que deja a la gente un poco desconcertada en temas que de pronto se suelta a hablar y ven que no es ese el camino correcto. Y lo cierto es que, bueno, Sánchez, cuando todo el mundo pensaba o le daba ya por finiquitado, pues va a llegar en una buena posición a las elecciones municipales autonómicas, y si aquí nos rasca el PP algunas comunidades clave, algunos ayuntamientos clave, la situación se va a tensar de cara a las generales. Y sobre todo, al margen de eso, es que ganar unas elecciones generales al partido que está en el poder es complicadísimo. Aquí lo hemos visto a lo largo de la historia de nuestra democracia, lo que sufrió Aznar para desbancar a Felipe González cuando estaba lo que sufrió Rajoy para ganar a Zapatero. Pero es que Feijóo no va a tener 3 tiros. Claro, por eso te digo que ganar a la primera... Es un presidente de bala única. Exacto, es que o gana la primera o los cuchillos de sol... Y es complicadísimo. No solo los de sol, también dale con el micro, que no soy yo, en serio. No solo puedan hacer los cuchillos de sol. Aquí en el Partido Popular estamos abriendo una nueva etapa con una guerra, no guerra, pero sí que hay una medición soterrada sobre las capacidades de unos y otros, que hay una ligera tensión dentro de la camaradería entre Madrid y Sevilla. El presidente popular, el presidente del Partido Popular Andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, también está diciendo, quizás el turno no es de lo que todos pensáis, quizás es el mío. Y esta, por ejemplo, tiene un poco de la explicación de la batalla con Doñana de esta semana. Sí, pero Marta, fíjate, yo no tengo claro que Moreno tenga capacidades para ganar Madrid. Y sí que es verdad que para llegar a la presidencia es necesario un buen resultado en Cataluña y un buen resultado en Andalucía, pero también tienes que ganar Madrid. Probablemente, seguro, gana Andalucía, no me cabe la menor duda, pero yo a Moreno Bonilla no lo veo ni con tirón en Cataluña ni con tirón en Madrid. Y en cambio Isabel Díaz Ayuso, ojo, que empieza a ser una popstar en Cataluña también. Pero no lo es en Andalucía. Ya, pero empieza a ver como... Andalucía, en esta ecuación, si ganas Cataluña y Madrid, demoscópicamente te la llevas. Sí. En Andalucía, digamos, de este trío es el sacrificable, ¿no? Sí, no, sin duda. Por eso digo que empezamos a ver como una especie de roneo. Nada especialmente serio. De hecho, todos andan a una, digamos, con el presidente Feijóo, pero empieza a haber nervios, porque ahora todos tienen examen y a ver quién aprueba y quién suspende. Pero Marta, lo que tiene calidad de todo, digamos, el elemento importante es que 1 año y 2 meses después, febrero, marzo, abril, mayo vamos a poner ya si queréis, porque ya estamos matando a abril, 1 año y 3 meses después, ya hay tontería con Feijóo, ya hay run, tanto en Madrid como en Andalucía, por lo que nos dices, y bueno, y Cataluña, porque no tiene nadie solvente para plantar cara, pero... Bueno, y hay que ser realistas también, ¿no? Si los resultados de las municipales autonómicas son mediocres o no están a la altura de lo que espera el Partido Popular, y en cambio Isabel Díaz Ayuso consigue mayoría absoluta en Madrid, después del ataque que sufrió hace un año brutal dentro de su propio partido fuera, que es el objetivo de toda la oposición, porque está en el punto de mira, si consigue esa mayoría absoluta como gran resultado del PP, me parece a mí que vamos a ver movimiento en los próximos meses. Es posible que se den varias mayorías absolutas en mayo. Parece que no solo Isabel Díaz Ayuso está cerca, y ya veremos si termina de chutar o no, pero también parece que vaya a ser en la región de Murcia. Y eso sería un espaldarazo brutal para los ánimos del Partido Popular, que sí que lo necesita, porque sí que es cierto que con Feijóo ahora pues se ha visto que quizá son mimbres que tenía la Xunta no son tales en la arena política nacional, no solo porque es cierto que cuando llevas unas cuantas legislaturas teniendo tu mayoría absoluta quizá no estás tan acostumbrado a atacar sino a defender.
sí que es cierto que sí que se necesita esa sensación de ganar y ponerte de cara de mayo para diciembre lo va a ser todo en todas estas ocasiones. Y si el Partido Popular consigue vender la imagen de no solo el día después de las elecciones ganamos, ya veremos los pactos, ya veremos si se puede haber alguna situación en la que no gobierne la lista más votada o algún pacto postelectoral que se sume, pues, entiéndeme, Ciudadanos o lo que quede de ellos a apuntalar al Partido Popular. La sensación de tener 3 mayorías absolutas puede ser determinante a la hora de enfocar la ilusión y movilizar a un electorado como puede ser el de la derecha, que está un poco más, se encuentra más apático, porque quizá la gran esperanza blanca que suponía Feijóo de momento está todavía un poco gris. Puede ser absolutamente relevante. Un poco verde, diría yo, permíteme. Me gustaría, a ver si somos capaces de hacer un salto mortal, pero sencillo, nada de dobles ni triples, porque me gustaría, nos hemos desviado un poquito, estábamos hablando sobre la ley de vivienda, sí. Pero me gustaría que hiciéramos, que ordenáramos las ideas, si te parece, Alejandro, sobre qué supone la nueva ley de vivienda para el mercado inmobiliario. Por ejemplo, hay elementos que están empezando ya a salir, se limita muchísimo, se restringe muchísimo el pago en efectivo de los alquileres. Que eso, por ejemplo, yo que soy, creo que una de las primeras cosas que debería solucionar España es la economía sumergida y, por tanto, todo lo que sea limitar el efectivo, a mí de entrada la música me suena bien, luego hay que leer la letra pequeña, pero veamos, a ver, ordenemos las ideas que supone. Hay otras cosas que no me gustan nada, como por ejemplo topar el precio de alquiler, o sea, intervenir directamente los mercados, ¿no? Y hoy el micro está dispuesto a hacerme sudar. Pero ordenemos las ideas y luego, Marta, vamos a ver qué mensajes, no sé si veladamente o muy abiertamente, pero disimuladamente, o sea, este postureo político que se mueve por los pasillos, eso es. A ver si nos lo cuentas, a raíz de los debates de la ley de la vivienda, un poco cuál era el ambiente y este sublenguaje, este idioma que hablan en ellos entre lo gestual, lo que digo, lo que no digo y todas estas cositas, estos matices que me entusiasman que nos cuentes. Alejandro, ordénanos las ideas de la ley de la vivienda. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a partir de ya? Bueno, creo que el foco está puesto principalmente en la cuestión del alquiler, por dos partes. Uno, el que no se pueda, pues a la hora de renovar el contrato, pues subir más de un 3%, y luego también el topar los precios en lo que llaman zonas tensionadas, que son zonas, bueno, donde hay que demostrar que la gente destina al pago de la hipoteca de la vivienda más de un 30%, que los precios han crecido por encima del IPC durante un tiempo determinado, ¿no? Aquí hay una cosa curiosa también con esto de topar los precios, que lo recordaba, creo que fue Inés Arrimada, de Ciudadanos, cuando dice, bueno, estos se han inspirado en Franco prácticamente, porque esto es lo de las rentas antiguas, ¿no? Que acordaros que cuando alguien tenía en la época de Franco un alquiler se quedaba con el mismo importe durante prácticamente toda la vida, sí. Y ahora parece que esto va encaminado hacia ese mismo, el topar los precios y el que las renovaciones, pues bueno, pues el arrendador no pueda elevarlo más de lo que marque también un índice que van a sacar desde Economía, que todavía no está efectivo, porque claro, el tema de la vivienda también, tenemos tantos índices diferentes que ninguno se pone de acuerdo. El del gobierno estaba sin actualizar desde hace unos años y ahora van a poner en marcha uno nuevo. Y últimamente, pues la batalla se está trasladando también, si no corrígeme Marta, al tema de la ocupación. ¿Qué ocurre? Que es verdad que quieren frenar los desahucios, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, porque hay muchas familias que en España, sin ir más lejos, la EPA decía que tenemos 1 millón de familias con todos los miembros en paro, que han vivido, que han pasado por una mala racha o están pasando, dejan de pagar su alquiler. Eso es una cosa, y otra que ocurre pues con el que da la patada a la puerta y se te cuela dentro de tu vivienda, que bueno, que exigen una serie de requisitos para poder recuperar la vivienda, pues que provoca un poco de extrañeza, ¿no? Que tengas tú que demostrar o que tenga que entrar en un proceso larguísimo
con a lo mejor un ocupante de tu vivienda que no tiene nada que ver con el que la haya alquilado, con el que se la haya quitado, ¿no? Y en esto también pues hay mucho de mafia, que es lo que está pasando, porque recuerdo que me contaba un director de una entidad financiera, dice, bueno, es que esto de la ocupación que está pasando en los pisos de los bancos, de la Sareb y todo eso, dice que nadie se crea que son hermanitas de la caridad. Dice que está controlado por mafias. Por mafia, dice, nosotros tenemos en un bloque grandísimo una familia que controla. Entonces todo el que entra a vivir, ellos le cobran el alquiler. Y se están forrando. Y cuando intentamos llevar a cabo alguna acción para sacarlo, aparecen los medios de comunicación. ¿Estos, según la nueva ley, son grandes tenedores o no? Eso es tenedores magníficos. Depende de las plantas del claro, edificio. Eso. Entonces, el mundo este de la ocupación es muy complejo y yo creo que no se puede generalizar o se puede resumir con que todos son igual y a todos se le puede aplicar la misma ley. Y creo que aquí va a haber un debate amplio por ver hacia dónde vamos. Yo creo que absolutamente quien se oponga a que se puedan permitir las ejecuciones hipotecarias de familias vulnerables sin alternativa habitacional, me parece, lo digo claro, de desalmados. Porque es un problema, como hemos mencionado, de paro, de 1 millón de familias con todos los miembros en paro, de familias que lo están pasando muy mal, que con todos los datos macro que comentábamos antes, el agua no solo ya está al cuello, sino que empieza a subir. Y yo ese aspecto que protege la nueva ley de vivienda, me parece que es muy complicado posicionarse en contra desde una perspectiva humana e incluso social. Dicho esto, creo que también hay algunos aspectos como los que mencionábamos del alquiler en efectivo, la prohibición, que creo que también tiene muy buena acogida y que es complicada de oponerse, como puede ser que ya no te puedan cobrar un tercer mes de fianza por la agencia, o que los gastos, digamos, de agencia los tenga que pagar el inquilino en vez del propietario. Yo creo que... Al revés, Marta. Bueno, sí, al revés, sí, el propietario por el inquilino. Claro, que lo pague, perdón, el propietario por el inquilino. Creo que todo esto goza de muchísima buena prensa, muchísima aceptación social, y son otras partes, como hablábamos del índice, que todavía está absolutamente sin desarrollar. Solo se ha comentado, estoy frita, llevo semanas tratando de que me digan sobre cuál va a ser la base de datos sobre la que se va a crear ese índice. Fotocasa, por ejemplo. Pero es que era una de las opciones sobre la mesa, sin ninguna broma. Pero es que estos portales de intermediación, que al final, y perdonad que ahora defienda lo nuestro, que es el negocio digital, pero al final las empresas digitales manejamos una cantidad de datos. Y un mapeo. Y nos hemos puesto las pilas porque nuestro negocio depende de cómo manejamos los datos. Es decir, la diferencia entre el éxito de economía digital y el menor éxito de algún competidor es, entre otras, esas. Evidentemente hay una producción, una materia gris periodística detrás, pero si no manejamos correctamente nuestros datos y lo mapeamos, como dices bien, nuestros ingresos publicitarios no se optimizan tanto. Lo mismo pasa con los portales de intermediación. Es decir, al final, la diferencia entre buscadores como los de turismo está en cómo gestiona el dato. Entonces, el gobierno haría un ejercicio de verdad de sinceridad, de honestidad y de confianza si se aliara con la industria privada para medir en qué punto estamos en el sector inmobiliario. La idea es Idealista y Fotocasa. Claro, es que son los dos grandes intermediadores ahora mismo en España del sector inmobiliario los que están midiendo en tiempo real cuál es el pulso del mercado inmobiliario en España. Como cualquier buscador turístico, mide exactamente en tiempo real cuál es el interés por nuestros destinos. O si se va a ir en avión o en coche, o si nos vamos a alojar en hotel o en campings. Todo eso se puede medir en tiempo real. Entonces, yo que soy partidario siempre, por ejemplo, de la colaboración pública y privada, me parecería muy bien que el gobierno hiciera un acto de, oye, menos CIS y más dato factual y de verdad, y en mapeado, que nos digan cómo están las cosas. Permitiría, ¿no?, una fiscalización de ambas partes. Claro. Bidireccional. Pero bueno, lo que me refería es que este índice que se supone que entrará en vigor para los alquileres del año 2025, de momento ni está ni se le espera, e incluso miembros del gobierno te admiten en privado que dicen, bueno, esto empezaremos a desarrollarlo con el equipo y la comisión interministerial que se ha anunciado si ganamos las elecciones.
Porque si no, aquí no hay nada que... O sea, no nos vamos a poner a desarrollar algo que nos va a costar trabajo, que va a ser otra negociación interna para que llegue un gobierno de Alberto Núñez Feijóo y que no, o sea, que esto no sirva para absolutamente nada. Ya veremos. Tenemos el margen para la intervención que tenemos del mercado del alquiler de este año. Tenemos la del año siguiente también proyectada al 3%. Ya iremos viendo. La ley de la vivienda, en el fondo, hay, como todo, pues no se puede analizar en bloques. Tiene cosas buenas y cosas muy malas. El problema es que, como todo lo que hace Sánchez, se improvisa y siempre tiende a aplicarse lo peor. Y a mí lo que me da miedo es que lo primero que van a hacer, porque además electoralmente les conviene, es intentar vender la moto del topado, que de hecho está vigente ya, acordaos que ya está activo. Pero no sé si esta ley tendrá la capacidad o tiene ni siquiera la voluntad de aplicar las cosas buenas que tiene, de desplegarlas. Permitidme que lo dude, ¿eh? Luego también hay una cosa que no hay que perder de vista, y es que este gobierno aplica esta ley que al final para el gran propietario para los propietarios en sí no tiene mucho atractivo, no es interesante para sacar vivienda de alquiler. ¿Qué ocurre? Que ya está menguando el mercado del alquiler en España. Esa es una de las patas malas, claro. Claro, ¿y qué pasa? Que tendrá muchas cosas buenas, pero igual el inquilino se va a quedar con las ganas porque no va a poder acceder a una vivienda en alquiler. Efectivamente, es que ese es el temor que intentaba expresar. Es decir, que esta ley, en el fondo, todo lo malo se concentra por la parte de producto, por la parte de oferta. Hablaba para Alejandro, para editar las páginas de claves de la revista de inversión, accedía al dato de que se esperan 200.000 viviendas menos en alquiler para el verano. Es decir, sí que claro que hay cosas buenas, o sea, nadie hace todo lo hace bien o todo lo hace mal. Pero lo que probablemente pasará es que veremos como los aspectos más lesivos contra el mercado, contra el libre mercado inmobiliario que teníamos hasta ahora, porque ahora está topado, está intervenido, acabe girándose en contra de las familias. Claro. ¿Y cuál es la historia? Que Sánchez plantea como alternativa la vivienda pública, la vivienda social, pero eso no va a ser una realidad hasta dentro de mucho tiempo. Entonces, vamos... Eso es una locura. O sea, el problema va a seguir pendiente. Él mismo se dio cuenta cuando anunció 50.000 de Lazaret, y luego cuando hace un diagnóstico de cómo están las casas de Lazaret, pues ve que nada. Luego otra, no sé qué. Y ese es el problema, ¿no? Que al final no podemos acabar con una cosa y no dar la alternativa. A mí me recuerda, pues por ejemplo, con los planes de pensiones. Sí. Aquí se le quita todos los beneficios fiscales que tiene, prácticamente lo reduce al mínimo, porque dice que vas a sacar un macrofondo público de pensiones con el que la gente va a ahorrar y va a ser la alternativa, pero todavía no está. Y estamos a punto de acabar la legislatura. En cambio, has terminado con lo anterior. Esto de frenar una cosa y no tenés una vía de escape es lo que a mí me choca, ¿no? Que se puede encontrar la gente. La energía, Alejandro, también. Que es exactamente final, lo mismo. El problema de la escala. Vivienda pues se va a multiplicar porque va a haber muchísimas menos casas en oferta en alquiler y la gente no va a tener una alternativa, lo va a tener mucho peor. Insisto en el dato. 200, además que lo llevamos con letras gordas en la revista. 200.000 viviendas menos disponibles en alquiler de aquí, que son muchas viviendas, ¿eh? Son muchísimas viviendas. Son prácticamente las que ha anunciado el gobierno. 200.000 viviendas menos, pero no en verano. No, sí, que no hay que... Esto ya ves hasta cuando viene con el suelo de defensa. Claro, porque también Sánchez habla de que Defensa venda sus terrenos a las autonomías como si eso fuera tan sencillo. Sí, eso es lo más complicado del mundo. Pero bueno, en fin. Proceso lento. Marta, el lenguaje élfico que se llevan, digno de Tolkien, que se llevan en los pasillos del Congreso. ¿Qué nos contaban ayer? ¿Con qué mensajes te quedaste? A mí ayer, una de las cosas que más me gustó ayer fue cómo todas las partes del gobierno intentaron arrugarse el mérito, de la ley de vivienda. Es decir, por un lado, se termina la votación, clásicos aplausos, todos aplaudimos, y el presidente Sánchez se abraza a la ministra Sánchez, que es la ministra de Transportes, que es la de la cartera correspondiente, pero tenías enfrente a Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales, abrazándose como si no hubiera mañana a Irene Montero, ministra de Igualdad, como apuntándose cada uno el tanto de qué bien los hemos hecho, hemos aprobado nuestra ley. Eran la imagen clásica de dos gobiernos en uno. Pero fíjate que esta ley, cuando hablábamos de lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo, suena mucho a Podemos y a PSOE.
Bueno, claramente. Muchísimo. O sea, lo del efectivo es PSOE, lo de las fianzas... Beneficios fiscales. Los beneficios fiscales es PSOE. Lo que comentábamos, ¿no? De las cauciones y de las comisiones es PSOE. La intervención es Podemos. Bueno, pues, si es que al final se veía que es una... Por eso trasladaba mis temores de que sea una ley eficiente y mientras se decide si es eficiente o no, de momento que vaya distorsionando, como estamos hablando, el mercado, ¿no? Pero se nota muchísimo que hay que es un collage, es que no tiene... Yo no lo veo uniforme de verdad hasta donde lo he leído, ¿eh? Pero bueno, por tanto no me extraña lo que me estás diciendo, Marta. No, pero o sea que... Y Rufián no se abrazaba a nadie. Y los de Bildu a quién se abrazaban. No. Suficiente tenían. Es verdad que evidentemente estaban allí todos en pleno. La felicidad... Lo resumía antes, era ambiente de final de curso. De decir, bueno, pues ya estamos, lo hemos conseguido, hemos salido de los exámenes mejor o peor, pero bueno, hasta la próxima. Y era el ambiente que se respiraba por allí. El Partido Popular tampoco conseguía colocar sus mensajes demasiado bien, porque con todo el tema que tenía encima de Doñana y todo el tema de la reprobación, digamos, que le ha hecho la Comisión Europea, pero el Partido Popular Europeo ha respondido, siendo la presidenta de la Comisión Europea, miembro del Partido Popular. Ahí estaban teniendo como su propia batalla y tampoco hicieron demasiada sangre. Sencillamente fue una sensación de trabajo cumplido. Salió después el Partido Socialista en pleno y los miembros, sobre todo los miembros de la Comisión de Transportes, a hacerse la foto en las escalinatas. Todo, ya te digo, ambiente celebratorio, festivo, incluso lúdico. Muy bien, estábamos diciendo que con estos números y estas leyes se llega a la campaña electoral. ¿Cuándo empieza? ¿El jueves? Son una semana antes. 2 semanas antes. La pegada de carteles, pero como tal... Voy a mirar la fecha, así por si nos podemos orientar mejor. Esto empezará el viernes 18. Viernes 18, la noche del 18 al 19 de mayo. Bueno, con estos números, como decías, Alejandro, llegamos a la campaña electoral. Algo ya hemos debatido, ¿no? Que si Feijóo, el run, el ruido de sables en Andalucía, en Madrid... bueno, Sánchez llega en mejor forma de la que se esperaba. Eso ¿Incluso yo creo, el mismo? Incluso sí, es como la economía, igual que admitimos que la economía va mejor que lo esperado en diciembre, pues Sánchez llega mejor que lo esperado en diciembre a las elecciones. ¿Cuáles son vuestras sensaciones? ¿Cómo va a ser la campaña? Porque yo he escrito un artículo en la revista Inversión, como sabes, Alejandro, que ese ya se lo ha leído. Marta no es por nada porque él medita, entonces se tiene que leer mis textos obligatoriamente. No noto el privilegio. Entonces, Alejandro sabe que yo no soy muy optimista con el asunto y me voy a guardar mi opinión para que la gente lea el artículo de la revista Inversión. Pero ¿con qué sensaciones llegáis vosotros? ¿Qué tipo de campaña electoral esperáis a partir de lo que estamos viendo? Como sabes, bueno, Marta, llevo ya varios años en la plaza y cuando nos hemos encontrado en campañas electorales siempre me ha gustado dividir por bloques. Ya sé que es un poco binario, pero al final es como nos ordenamos mejor, ¿no? En el bloque de la derecha os pediré que me hagáis un diagnóstico, un chequeo de cómo está la relación Vox-PP. Y en el bloque de la izquierda os pediré qué sensaciones, porque aquí ya sí vamos a hablar de bola de cristal, excepto Tezanos, que lo tiene todo muy claro, de qué papel puede llegar a desarrollar Sumar en la izquierda, tanto para bien como para mal, de los intereses de Sánchez, ¿no? Porque, por ejemplo, y aquí hay una interconexión, la mayoría absoluta depende de lo que haga Podemos en Madrid. La mayoría absoluta, quiero decir, de Díaz Ayuso depende de si Podemos consigue o no consigue el grupo parlamentario, por tanto Podemos depende a su vez de lo que haga, bien o mal, Más Madrid. Es decir, que está todo bastante interconectado. Así que, si os parece, llevamos 43 minutos. Yo creo que el debate de cuánto tiene que durar la plaza nos lo hemos saltado ya olímpicamente, así que vamos a sentirnos libres para dar estas pistas a la audiencia de cómo, en qué momento creemos que llega el sentimiento político a las elecciones. Pues, mira, por ejemplo, me preguntabas por Vox. Vox sabe perfectamente que lo municipal y lo autonómico no es su fuerza. O sea, la fuerza de Vox es el voto todavía, digamos, de
si ya no lo queremos llamar del cabreo, porque un cabreo continuado, sostenido durante 4 años, ya sabemos que no es cabreo, más bien es rabia o resentimiento, lo podemos decir como de... Bueno, pues de la gente que todavía no se ve lo suficientemente conforme o suficientemente reflejada en el Partido Popular. Una acción absolutamente legítima. ¿Qué pasa? Que no les viene bien porque ellos gestionar no han gestionado nunca. Bueno, y lo poco que vemos, ahí está Castilla y León, pues mejor... Absolutamente. Pero ¿qué pasa? Que ahora sí tienen un lugar, una plaza, nunca mejor dicho, en la que sí parece que van a conseguirlo, que es Ceuta. Que quizás es bueno, esto Alejandro nos lo cuenta bien. Totalmente, pero que quizás es la más delicada de todas. Pero es donde digamos, esa apelación al nacionalismo y el mensaje, digamos, puramente más en torno a la inmigración puede tener más calado porque al final es frontera sur de nuestro país y de la Unión Europea. Y en Ceuta parece que a pesar de que el gobierno actual sea del Partido Popular, las encuestas dan de momento que parece que Vox se puede hacer con el poder. Entonces, eso está generando... Es decir, que interpreto que los ceutíes creen que en el PP son unos tibios. Eso nos lo cuentas luego, Alejandro. Bueno, yo creo que sencillamente creen que quizás necesitan un pequeño más revulsivo con toda la crisis migratoria que hemos vivido con Marruecos y la situación con Marruecos en los últimos tiempos. Es que venimos de etapas muy complicadas allí. Eso es, incluso a la ministra de Defensa tener que decir una frase que a mí me chocó muchísimo en su momento, que es decir, no, es que... Pero seguimos teniendo ministra de Defensa. De momento. Ceuta y Melilla son tan españolas como Palencia o Zamora, y esto no hay quien lo discuta. Y tener que hacer esa aclaración me parece de locos. ¿A qué punto hemos llegado? ¿A qué punto en las relaciones con Marruecos y en la subyugación, digamos, de algunos intereses frente a otros, tengamos que salir a defender la españolidad de 2 territorios que eran españoles antes de que existiera Marruecos? Pero, Marta, ya la última vez que viniste por la plaza ya lo hablamos, en ese móvil había algo más que selfies. Sin duda. Alejandro, ¿qué pasa en Ceuta? Bueno, es verdad, como comenta Marta, pero ha habido un momento a lo largo al principio, sobre todo de la legislatura, en las anteriores elecciones, que sí es verdad que parecía que Vox iba a arrasar en la ciudad, que iba a ser para estas elecciones la fuerza mayoritaria. Yo he podido tener acceso a encuestas internas de partido y parece que esa euforia se ha rebajado, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque los candidatos de Vox, los representantes en la comunidad autónoma, en la ciudad autónoma de Ceuta, han hecho gala de una agresividad, han hecho gala de un enfrentamiento, de un conflicto que está preocupando a la gente de la ciudad. Porque, bueno, allí convivimos 4 culturas y es verdad que se mantiene un equilibrio, se mantiene una armonía, y está detestando la gente pues que Vox puede romperlo y puede ser peligroso si llega al poder de Ceuta. Entonces parece que se está rebajando ese optimismo y que al final pues el resultado puede que sea diferente al que ellos mismos pensaban que podían conseguir hace muy poco tiempo. Y es verdad, si fijáis por YouTube, los plenos de allí se han hecho virales, sobre todo por unos ataques personales, unos insultos, una falta de respeto a la convivencia en la ciudad que ha alcanzado unos límites que a mucha gente le está preocupando. Y aunque es verdad pues que en Ceuta que hay mucho militar, hay mucho gente de perfil de Vox, que bueno, por la situación también de la ciudad que siempre está pues cuestionada permanentemente por nuestros vecinos, pues hace que te aferre a una opción política que lleva en su bandera defenderla. Pero el PP también la defiende, pero es más suave en la forma, más moderado, y tampoco la idea de convertir la ciudad en un polvorín pues es algo que agrade a los ciudadanos de Ceuta, ¿no? Y saben que eso con Vox ahora mismo, con los dirigentes actuales, si fueran otros, pues yo creo que podrían conseguir esa meta. Los dirigentes actuales, la verdad que creo que le están haciendo un flaco favor al partido porque te quería preguntar, descríbenos quién dirige Vox ahí, qué tipo de persona es, si le conoces. Pues mira, es una persona que llama mucho la atención porque es profesor, el portavoz es profesor en un instituto, creo que es, y comentan, bueno, pues que como profesor que es una persona que no hay ningún tipo de problemas con él, que es alguien, bueno, que cumple perfectamente con su trabajo, que no ha tenido ninguna historia, pero que la cuestión política
se transforma completamente. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Bueno, o un buen profesional. Un buen profesional, que efectivamente, bien, que nadie le puede, nadie puede reprochar nada. Reprochar absolutamente nada, pero después es un fiera de la política, es alguien que, bueno, que sale ahí completamente... Animal político. Un animal político, pero que a unos niveles que no os podéis imaginar, incluso se está jugando la integridad, sí, porque lleva a cabo una serie de denuncias, muchas sin pruebas, que está acusando a la gente de todo, de tema de chanchullo, de droga, de tráfico, no sé qué, diciendo unas cosas de connivencia con Marruecos, de colaborar, de ser espía. De hecho, que sobre todo personal con caballas, ¿no? ¿No? Sí. Eso, que sí, las imágenes que creo que se han viralizado, que son las que me han llegado a mí, a lo mejor a través de TikTok, el choque personal con las representantes de caballas. Sí, ¿no? la amiga de Yolanda Díaz, que Fátima Mohamed. Entonces te digo que es un personaje que se la está jugando, pero es que está tensando demasiado la cuerda. Ajá. Entonces creo que a la gente también eso le frena un poco, ¿no? Ese perfil tan agresivo. Yeah. O sea que tenemos Ceuta como única posibilidad de Vox para ser alguien por sí mismos. Por sí mismos en las elecciones municipales y autonómicas. Bueno, y perdona, Ismael, fíjate hasta qué punto ha llegado esa agresividad, que yo creo que es la única ciudad de España donde PSOE y PP se ponen de acuerdo para todo y dejan a Vox fuera de la ecuación. O sea que es que allí Vox con el PP y con el presidente actual, con Juan Viva, nada. Es que están gobernando prácticamente con el apoyo del PSOE. Fíjate hasta qué punto llega. Otro personaje que me gustaría que nos describierais, nada, vamos a ver si en 10 minutos somos capaces de hacer este apunte y luego pasar al bloque de la izquierda, como decía antes. ¿Qué esperamos de Monasterio? Porque estamos viendo, decías, PP y PSOE votando junto, aquí lo que vemos es a Vox con Más Madrid votando en cosas contra Ayuso últimamente, ¿no? ¿Qué esperamos? Porque sí que Ayuso, al margen de lo que haga Podemos, parece que llega también en buena forma, no se ha deteriorado. También debemos decirlo, en diciembre creíamos o valorábamos que todas estas huelgas de sanidad iban a desgastarla. De hecho, había bastantes tesis circulando en los mentideros políticos que se organizaban ex proceso para eso, pero parece que no ha sucedido, no han tenido demasiado éxito y llega también en buena forma. Ahora bien, ¿en qué situación está, bueno, pues permitidme con todos los respetos, la muleta de Ayuso si es que la necesita? ¿Cómo llega Monasterio a esto? Bueno, Vox ha jugado sus cartas y yo creo que dentro de la máquina del relato y de la comunicación que es Isabel Díaz Ayuso y todo su equipo, creo que les han salido mal porque el hecho de que no salieran hacia adelante los últimos presupuestos de la Comunidad de Madrid es la espita que justo necesitaban para que Isabel Díaz Ayuso y los suyos dejaran claro que Vox no es más que un impedimento. Que para ellos, o sea, que la clave aquí es, bueno, votas a Vox si quieres, no te digo que no, pero nosotros, el Partido Popular, damos la batalla política, damos la batalla de las ideas y aparte tenemos la gestión. Y mientras tanto, no nos dejan gestionar y nos impiden desplegar todo nuestro proyecto. Entonces, Rocío Monasterio ni está ni se la espera. Podrán sacarse alguna polémica, algún mensaje quizá más irreverente que consiga incendiarlo todo, pero realmente las expectativas de Vox en la Comunidad de Madrid son muy relativas, porque justo se han encontrado con la candidata del Partido Popular más complicada en este ámbito. Porque ya no es presentarle a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, como si se hizo en las elecciones andaluzas, de cuidado que viene el lobo, vótame a mí para que no venga Vox. Aquí no es... Bueno, es que al lobo quisimos sentarnos con él en la mesa y que nos entendiéramos y sencillamente lo que ha hecho es poner palos en las ruedas uno detrás de otro. Y mientras tanto yo te sigo dando lo que buscas, que es confrontar con el gobierno de la nación. Y gestión, tal cual. Ideología y gestión, y aquí la tienes. Entonces yo creo que a Rocío Monasterio ni se la espera. Los ánimos con respecto a ella han variado mucho en Vox. Hubo dudas sobre quiénes serían los candidatos, si la mandarían al ayuntamiento. Al final lo mantiene Javier Ortega Smith, que también está un poco desaparecido a pesar de esa doble vertiente en el Congreso de los Diputados. En fin, va a volver a ser una cuestión de marca y de proyecto frente a un
una candidata que no solo tiene la marca que le avala, sino su propia gestión desde los últimos tiempos. Una última pregunta, volviendo a la ley de la vivienda, me pareció ver ahí lío, o marru, como decimos en Cataluña, entre PNV y Bildu. ¿Hay temores en el PNV porque pase algo en las elecciones municipales en el País Vasco? Porque me pareció ver ahí una confrontación un poco fratricida, ¿eh? Quizá alguien ha pensado que había que plegarse de alguna manera y buscar un punto de confrontación y decir lo mismo, que ¿por qué vota la gente al Partido Nacionalista Vasco en Euskadi? Según ellos mismos, bueno, porque son el partido de la gestión soberanista, y el que en base a ser muleta de los distintos gobiernos, da igual un poco el signo político, ha ido consiguiendo infraestructuras, mayor cesión de competencias al País Vasco. ¿Qué pasa? Que Bildu, a efectos prácticos, si miramos los últimos 4 años, ha sido el gran socio de legislatura de Pedro Sánchez. Ni siquiera ha sido Esquerra Republicana de Cataluña. El que le ha salvado las votaciones clave, como por ejemplo la reforma laboral, ahí no encontrábamos a Esquerra, ahí encontrábamos siempre a Bildu. Y el peso de Bildu es mucho más relevante en la arquitectura, a pesar de ser más incómodo, es mucho más relevante porque han decidido que su fuerza es, digamos, ser la izquierda de la izquierda, más allá de pues el punto soberanista, el punto Abertzale. Sí, el punto territorial. Claro, porque eso se da por hecho que ya lo tienen y que el PNV ha decidido que ese es el verdadero sitio en el que competir. Entonces, bueno, quizás en Donosti podamos ver algo. Ha habido como algunas ciudades encima de la mesa de decir, aquí hay que ponerse en marcha y dar la batalla de alguna de las maneras. Y de hecho, Aitor Esteban ayer se mostró muy, muy duro con Bildu y le acusó de poco Abertzale y de poco soberanista. Le faltó decir que era poco vasco. Vamos con el bloque progresista. Más o menos durante este episodio parece que estamos los tres de acuerdo. Hemos analizado que Sánchez llega en mejor condición de la que se esperaba. Por tanto, si os parece, para no redundar en las ideas, vamos a hablar de Susana Díaz. ¿De Susana? Ay, perdón, de Yolanda Díaz. Una gran senadora, Sí. una gran senadora por cuota te iba a autonómica que preguntar sigue justo. estando allí Marta, y aplaude. Que no se le escucha. Justo ahora que la menciono, digo, ¿qué hace? Bueno, pues está en el Senado. Ahí acude a todos los plenos, acude a sus comisiones correspondientes, es senadora por cuota Yo tengo autonómica. de verdad, ahora que decimos Susana Díaz, me intriga saber qué hace Susana Díaz y qué hace Miquel Iceta. O sea, También estaba por allí el otro día. Sí, en el cara a cara del martes estábamos todos. Solo faltaban los oyentes de la plaza. que tocaba que aplaudir, ¿no? Para Total, los- pero no, Miquel Iceta estaba allí. Bueno, pues ¿qué hacía? Pues esta semana claramente cubrirle las espaldas al presidente del gobierno en el premio Cervantes. Claro, es verdad, bien visto, Marta. Yolanda Díaz, Sumar. Como dijo alguien en Economía Digital Ideas, y la enésima vez que decidieron, que se dividieron, lo llamaron Sumar. Este trípode de Covadonga me parece que ya está finiquitado, ¿eh? Pero bueno, sí, Covadonga, sabéis perfectamente, amigos de la plaza, que es nuestra realizadora y quien manda aquí en el fondo. Yolanda Díaz, Sumar. Tezanos está encantado con la idea, que ya, según él, la conoce toda España y que le daba un 10,6%. En 15 días, Dios mío, lo que no conseguirá de aquí en 30 días justos que nos quedan para... Esto es un poco el abrazo del oso, ¿no? ¿Nos da la sensación Totalmente. de que esto es matar a alguien de éxito? Totalmente. Sánchez es especialista en eso. Sin duda. Yolanda Díaz, porque ayer había rueda de prensa, Marta, de los sumares, de los grupos que suman o que no sé qué hacen o se dividen, pero que presentaban algo, ¿no? Pero tampoco iba Yolanda Díaz. Entonces, bueno. Explicar lo que presentaban yo creo que es una gran definición sobre el neolenguaje que se vive a la izquierda del Partido Socialista. Y un poco porque se dieron un par de detalles que no son más que eso, son chorraditas de gente que es quizá un poco más inexperta ante los medios de comunicación. Pero los nuevos proclamados portavoces de Sumar, que tampoco son definitivos, hubo un par de veces que se refirieron a sí mismos como Podemos, se equivocaron, ni siquiera hablaban de sí mismos como Sumar, se equivocaron. Lástima, de verdad, que yo entiendo que es fruto de los nervios. Pero también la idea que presentaron ayer es, digamos, las conclusiones
Voy a decirlo de esta manera y si quieres después los traducimos. Son las conclusiones... Espera, que voy abriendo Translate. Las conclusiones de los 35 grupos de trabajo. 35 grupos de trabajo, nada menos. Nada más y nada menos. Sobre distintos aspectos para que ahora someter una serie de conclusiones que pueden ser propuestas concretas o no. Ellos mismos las definían como ideica. Medidas largas, no políticas concretas. Pero bueno, que van a ser, que están ahora mismo como abiertas. Decía, los del procés eran más creativos. Sí, sin duda. Que están ahora mismo abiertas a digamos, a la opinión y escrutinio de no es siquiera su militancia, sus inscritos. Para que le digan si les parezca bien o si quieren añadir alguna nueva. Eso sí, la dirección de esos grupos de trabajo de Sumar se reserva el derecho a veto por si le añaden otras que no les interesa o por si les borran algunas que ellos consideran muy relevantes. ¿Esto qué es? Estos 35 y estas conclusiones, ¿qué es? En definitiva, estos son los borradores del proyecto político o programa político, lo llames como lo quieras llamar, de lo que va a ser Sumar. Son las primeras líneas maestras. Lo que pasa es que todavía no queremos darle la patina definitiva porque tenemos mucho tiempo por delante y muchos mensajes que vender todavía. Si yo te digo ya de qué quiero que se sustente mi programa, me he dejado vendida, ¿no? Políticamente, como voy siguiendo cebando mi mensaje y mi candidatura. Pero bueno, tiene algunas patas de fiscalidad, tiene algunos detalles, tiene, pues ahora que hablamos de inmigración y convivencia, el cierre de los CIE, son cosas muy variopintas, que va desde el cierre de los CIEs a la inclusión del dentista y el psicólogo en la seguridad social, a que las autonomías esto de la herencia esta universal, Alejandro, que me comentabas esta mañana, sale de ahí también. También sí. Sale de ahí. Esto de 20.000 euros así de saque. 20.000 euros de herencia a los jóvenes, la duda es si entregarlo a los 18 o a los 25 años para que inviertan en vivienda o en lo que sea. O sea, 20.000 euros de golpe. O sea, que ponemos a la gente cuando está empezando la carrera, cuando tiene que animarse a estudiar. Por eso lo pones en la meta ya directamente, ¿no? Toma, fíjate. A los 18 me parecería una cosa muy arriesgada. Quizá a los 25 sí que puede plantearse de alguna manera, pero sí que me hace... Pero esto es como todo, pero el gratis total no funciona y el mensaje es complicado. O sea, esto es algo que ya propuso No Podemos en 2014 con la renta básica universal. Pero Marta, al final... y es una idea que han abandonado. A eso claro, voy. pero Marta, al final, sí me parece muy bien 20 y ¿por qué no 200.000? O sea, ya sabéis que aquí las discusiones numéricas siempre... ¿Pero a cambio de qué? Claro. O sea, no se puede... Es muy peligroso que las administraciones, gobierne quien las gobierne, generen la idea y alimenten la idea de que todo es gratis en la vida y que si fallas en tu propósito, en tus objetivos, siempre vas a tener la red de seguridad que sea, la del Estado o como sea. Los propios grupos de trabajo, que lo tenemos hoy publicado en Economía Digital, cómo se sustenta toda, digamos, esta arquitectura de gastos. Bueno, pues Sumar lo dice muy claro. Con un impuesto, ¿no? Con deuda. Bueno, esa es la que otra, el gobierno claro. se endeude porque hay medidas sociales y políticas sociales que merecen la pena hipotecar, digamos, el presente de un país y el futuro de un país. Es que entonces lo que estamos trasladando además es que la deuda no es deuda, que es gratis, y eso no es verdad. Eso es. Entonces, estas ayudas, o lo que sean, no sé si definirlos como ayuda o pagos, ellos todavía tampoco lo tienen claro. Si no tienen claro ellos, pues menos yo. Pero al final que transmites la idea de que la deuda es gratis, de que, oye, de que te voy a pagar ahí pues rentas por las razones que sea, sin ningún mérito. La vida al final, nos guste o no, tiene cierto punto, bastante punto de meritocracia. Nos guste reconocerlo o no. Entonces... No, porque hasta para caer bien, yo ahí soy hasta para salir bien en una foto hay que tener algún mérito, como decíamos antes. Pero bueno, estamos hablando de que todavía no se han aclarado ni ellos, ¿no? Sí, es un borrador de un borrador, podríamos decirlo, con algunas medidas pues así de llamativas. Pero ¿esto pretenden llegar con esto maduro al 18, como decíamos antes, o no? La idea es cerrar todo este proceso, digamos, de someterlo al escrutinio de sus inscritos al final del verano. O sea, es de cara a Yolanda. Claro, esto es Sumar, porque de hecho
Siguen las tensiones con Podemos y de cara a las candidaturas de las elecciones del 28 de mayo, todavía no está claro siquiera en qué sitio se va a hacer campaña o no van a hacer campaña. Los territorios han pedido a Yolanda Díaz en algunos sitios, porque sí que es verdad que es un cierto revulsivo frente al Podemos gruñón que estamos intuyendo en los últimos meses. A pesar de que las conquistas que está consiguiendo tengan más el sello, el gobierno tengan más el sello propio de Podemos que de Yolanda Díaz, pero al final la imagen, lo que decíamos, salir en la foto quizá es muy importante, y está habiendo mucha bronca interna sobre a qué sitios puede ir Yolanda y a qué sitios quiere ir. Alejandro, cuéntanos tu punto de vista. No, el hecho de, bueno, se puede hacer el chiste fácil, ¿no? Que más que sumar será restar para la convocatoria del 28 de mayo, porque es verdad que el llegar dividido, el no haber llegado a un acuerdo entre Sumar y Podemos previo a estas elecciones, pues yo creo que va a ser un duro golpe, y que esta división es lo que los electores suelen castigar. No les gusta. Ya hemos visto también las tensiones que ha habido en las listas en Asturias, sobre todo porque la candidata que ganó las primarias pues apoya a Yolanda Díaz, que al final también hay gente de Podemos pues que se ha salido del guión de Pablo Iglesias, de Belarra y de Irene Montero, y apoyan a Yolanda Díaz, aunque quieren ir en la candidatura de Podemos, y al final esta tensión en las listas, estas divisiones, es lo que suele castigar el electorado, y el no haber llegado a un acuerdo pues no pinta demasiado bien para ellos. Incluso en la Comunidad de Madrid, ¿no?, se plantea una disyuntiva muy clara por quién va a hacer campaña Yolanda Díaz. Sí, claro. Si hay un mitin en Madrid, ¿a cuál va a acudir? Pues yo diría que... ¿Al de Alejandra Jacinto, candidata de Podemos? ¿O al de Mónica García, que es su amiga? Yo creo que no, pero bueno, en fin, yo veo más a Yolanda como Mónica que... Yo personalmente también, pero es que es un escenario que ni ellos mismos todavía tienen claro, porque tienen tan... Pero esto al final no dejan de ser... Aquí la química no deja de funcionar y las relaciones personales no dejan de funcionar. Y al revés, y cuando no hay relaciones personales no funcionan. Entonces está clarísimo que es que no hay ni química, ni relaciones personales, ni nada. O sea, es que entre Podemos y Yolanda Díaz, ¿no? Estamos, como os decimos, llevamos diciendo en todo el programa, nos queda un mes exactamente para votar. Sí. Marta, cuéntanos muy brevemente, porque ya estamos en el minuto 65 y ahora sí es cuando nos empiezan a echar cosas. Directamente, además, yo ya saqué el trípode de mi micro, ya acaba de caer, acaba de romperse. Y lo estoy aguantando a pulso. Pero sí, me interesa que nos cuentes en qué nos vamos a fijar en economía digital durante nuestra cobertura electoral. La clave para nosotros va a ser una serie de comunidades autónomas. Vamos a poner el ojo en las que quizá vayan a cambiar de signo. Pueden ser la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha. En Extremadura parece que no hay tanto. La Comunidad de Madrid, al final, vivimos aquí, residimos aquí de momento, economía digital. Media economía digital. Media economía digital. La sección de política de economía digital. Sí. Y sí que vamos a hacer, digamos, una parte más exhaustiva. Ya podremos hablar en otros momentos. Tenemos justo la semana que viene la recepción del Día de la Comunidad de Madrid, del día del 2 de mayo, que a ver qué se contarán. Ya os lo contaré a vosotros la próxima semana. Y también hay algunas, pues hay otras comunidades autónomas como quizás La Rioja, en el que hay mucho partido, y ninguno de los dos grandes candidatos, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, tienen muy claro por dónde va a caer. Entonces vamos a tener el ojo ahí. Eso sí, vamos a contar de hecho con un debate económico de candidatos para el Ayuntamiento de Madrid, de economía digital. Y esas van a ser los grandes puntos en los que nos vamos a fijar esa noche. Pues muy bien, Marta, como cada semana te vamos leyendo y esperamos que, pues eso, a mí me gustaría que vinieras más por la plaza estos días, que ya sé que vas a ir un poquito más atareada. No creo que deje de trabajar en ningún momento, pero así como que siempre estaré disponible. Como lo vives con pasión como nosotros, pues aquí te esperamos cada vez que te animes. Muchas gracias por la Marta, invitación. por hacer podcasting con nosotros. Bueno, Alejandro, nos toca también... Me parece que nos va a tocar también echarle un vistazo a la política, ¿no? Mirar al final hemos hablado de los bancos, pero bien, ¿no? En esencia han presentado resultados mejor de lo previsto. Sí, mejor. Bueno, ha deslucido un poco el impuesto a la banca, la foto final, pero sí. Y eso que han arrancado los resultados con los problemas, la reactivación de la crisis bancaria en Estados Unidos, pero aquí
el problema lo han solucionado los bancos también, claro, gracias a sus buenos resultados, no solo los bancos españoles, sino los bancos europeos también. Deutsche Bank, por ejemplo, pues ha dado la sorpresa positiva de la semana al tener un beneficio muy por encima de lo esperado, Barclays también. Entonces, bueno, ha estado el problema en la banca al inicio de la semana y la solución al final con estos buenos resultados aquí en Europa. Estas cosas solo pasan en finanzas. O sea, esto, que un problema empiece la semana y se quede resuelto el viernes, esto solo lo hacemos en finanzas.com. Esto, Marta, permítenos, pero eso va con la marca. No, adelante. Alejandro, gracias por hacer podcasting con nosotros. Amigos placeros, pues nada, la próxima semana, como os decía, espero que esté Juan con vosotros, estoy convencido que sí. Y para los amigos de finanzas.com, bueno, pues este episodio en concreto, porque ya habéis visto que habéis tenido un alto contenido económico, pues se ha compartido puntualmente, pero os invitamos cada semana a seguir el canal de Economía Digital, que es muy sencillo de encontrar, solo tenéis que poner el buscador Economía Digital o bien La Plaza, enseguida os sale y os podéis suscribir ahí y así os garantizáis que no os perdéis ningún episodio, porque también tenemos que admitir que Alejandro y yo pues estamos dando la paliza cada día, 2 veces al día en finanzas.com con los podcasts y hombre, pues está bien también que escuchéis otras cosas. Así que buscad el canal de Economía Digital, muy sencillo, los buscadores de cualquier plataforma, sale además entre las primeras posiciones, es muy fácil de encontrar. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima vez que nos encontremos en la plaza. Gracias.